Muchachos, excelente tarde, espero que todos se encuentren bien. No he tenido muchas noticias de ustedes, de algunos de ustedes. Espero que se encuentren bien de salud, que se encuentren bien todos sus seres queridos. Y pues también comentarles que estamos ya en un periodo casi final. Todavía nos faltan algunos días, algunos temas, pero estaremos terminando nuestro curso aproximadamente el 12 de junio, creo que ya se los había dicho. Y tenemos que estar muy al pendientes de todos estos temas. No lo dejen al último, por favor, pregúntenme, están a tiempo. Y bueno, pues seguiremos entonces con nuestras clases de epistemología y construcción de la verdad jurídica y criminológica. Muy bien, vamos a hablar hoy de un tema que hemos dilucidado de manera muy general en algunas ocasiones. Hemos hablado de la reconstrucción de hechos. Pero ¿es correcto llamar reconstrucción de hechos a la reconstrucción de hechos? ¿Realmente podemos reconstruir los hechos desde el punto de vista filosófico? ¿Es posible que volvamos a recrear todas esas circunstancias? Entonces el término no es bien utilizado. Vamos a hablar de esta representación de hechos acontecidos en vez de una reconstrucción de hechos. Seguramente la manera correcta de decirla será representación de hechos acontecidos, en vez de o en sustitución de reconstrucción de hechos, porque nosotros sí podemos representar de alguna manera cómo es que se llevaron a cabo las cosas y podemos explicarlo desde el punto de vista científico, como una diligencia propiamente dicho. Vamos a hacer una reconstrucción, y en vez de hacer reconstrucción, nosotros vamos a hacer una representación, porque no podemos reconstruir el pasado, no podemos armarlo ni volverlo a recrear. Entonces, en vez de reconstruirlo, la palabra o la acepción correcta o el término correcto sería propiamente la representación de hechos acontecidos, ¿ok? Y bueno, pues vamos a definir a esa representación de hechos acontecidos desde varios puntos de vista, pudiendo entender a esa representación de hechos acontecidos en primera instancia como una exposición de manera objetivo-subjetiva. Objetivo-subjetiva, ¿por qué? Porque estamos en contacto con la realidad y porque esa realidad la interpreta el sujeto. Entonces, en primer lugar, hablamos de una exposición objetivo-subjetiva que personifica hechos previamente reconocidos en concatenación, es decir, en unión de testimonios, en unión de pruebas, con la finalidad de acercarnos a la legitimidad del desarrollo propiamente del hecho, propiamente dicho, del hecho a las partes involucradas y aquellas que evalúan propiamente estos sistemas o los mismos para establecer una verdad jurídica. Entonces vamos a definirlo, es una exposición objetiva subjetiva que personifica propiamente hechos previamente reconocidos en concatenación con testimonios con la finalidad de acercar o de acercarnos a la legitimidad del desarrollo del hecho, a las partes involucradas y todas aquellas que evalúan estas partes involucradas para establecer una verdad jurídica. Así podemos entender propiamente a esta representación de hechos acontecidos. Hay una serie de elementos en este concepto. Para empezar, hay una persona que tiene contacto directamente con lo material, que es el investigador propiamente. Nos vamos a exponer como investigadores a esa verdad de manera objetiva que estamos percibiendo por los sentidos, la vamos a interpretar de manera subjetiva, vamos a representarla, personificarla. ¿Y qué vamos a personificar? Pues naturalmente hechos que ocurrieron con anterioridad o hechos reconocidos, y para ello nos vamos a ayudar, vamos a engarzar esta investigación con una serie de pruebas, como pudieran ser los testigos, como pudieran ser las pruebas periciales, que ya hablamos, las ciencias o la ciencia forense, y la finalidad propiamente es de acercarnos a la legitimidad, acercarnos a la verdad jurídica, que todo esto se apegue a un sistema jurídico, respetar el principio de legalidad, recuerden esto, siempre en todo momento respetando los derechos de nuestro Estado positivo mexicano, y nos vamos a referir propiamente a un hecho donde hay partes involucradas, que pueden ser víctima y victimario, y aquellas partes que evalúan propiamente quién es la víctima, quién es el victimario, de qué manera se afectó, cómo se afectó. Y al final el objetivo de toda esa representación de hechos es llegar a una verdad jurídica para poder establecer la situación jurídica tanto de la víctima como del victimario. Y cuando hablamos de concatenación de pruebas, propiamente hablamos recuerden que concatenar es unir, es engarzar, eso significa concatenar, para que ustedes lo puedan entender de esa manera. Y cuando hablamos de este tipo de pruebas o de sujetos involucrados, necesariamente tenemos que referir a la víctima y al victimario. Y hablamos de un tema propiamente que podemos llegar a conocer como la sustitución de la posición víctima-victimario con referencia al emisor-receptor. ¿Qué es esto? Es correcto decir en qué posición se encontraba la víctima y el victimario.
Decir víctima y victimario pudiera llegar a ser tautológico, pudiéramos llegar a utilizar palabras incorrectas. Desde el punto de vista de la criminalística, se dice que la acepción o la manera correcta de decir no es ni víctima ni victimario, sino es emisor y receptor. Emisor de la conducta penal, emisor de la agresión, emisión del acto, y el receptor de la conducta, que pues pudiera llegar a ser la víctima. Y también hay por ahí un manual de lo que antes era la PGR, Procuraduría General de Justicia, hoy es la Fiscalía General de Justicia. Me refiero a un manual de capacitación de competencias para el área específicamente de balística forense, emitido por la antes PGR, Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General de la República. Y pues bueno, vamos a entender esta sustitución entre emisor y receptor. Técnicamente vamos a llamar posición a la ubicación propiamente que se encuentra situado un objeto o un cuerpo determinado en un lugar y en un momento determinado, y por lo tanto en balística forense vamos a aplicar el término posición, víctima, victimario, porque estamos hablando de una persona que agrede, que emite que técnicamente tendría que ser el emisor, y la víctima sería el victimario, la persona que va a agredir, y la víctima sería propiamente la persona agredida, y sería el receptor propiamente en estos conceptos que estamos platicando. Eso se utiliza en balística forense, que es una de las ciencias que nos van a auxiliar desde el punto de vista criminalístico, y el chiste de esto es entender quién es el receptor, quién es la víctima de esta conducta delictiva, en qué posición se encontraba respecto a la persona que produce esta conducta. Entonces, ¿dónde se encontraba físicamente el agresor? ¿Dónde se encontraba físicamente el agredido? A eso nos vamos a referir con la posición de víctima-victimario en el caso de la balística, o de emisor-receptor en términos generales desde el punto de vista criminalístico. Entonces, al momento en que ocurren los hechos, cómo se encontraban, dónde se encontraban estas personas, qué hacían, esta definición podemos decir que es imprecisa, precisamente porque, o detalladamente, porque los términos que se utilizan pudieran llegar a ser tautológicos. Algunos dicen que víctima no puede conjugarse de la misma manera la palabra víctima con la persona que agrede o que es el victimario, mal dicho. Entonces, por eso aducen que esta definición es imprecisa. Porque nosotros también, otra de las cosas por las cuales pudiera llegar a ser imprecisa, es que los criminalísticos investigamos hechos, no delitos. Entonces, ya si estamos hablando de víctima y victimario, ya hablamos de delitos. Y nos desbocamos o nos desvirtuamos o nos desapegamos del objetivo principal de la criminalística, que es investigar hechos y no delitos. Estos términos de víctima y victimario entonces se usan de manera incorrecta, solamente los utilizaremos en balística y pudiera resultar repetitivo todo esto que estamos comentando, ¿ok? ¿Cuáles son las posiciones entre emisor y receptor? Y lo podemos definir a esta posición entre emisor y receptor también como un estudio pericial. Esta posición emisor-receptor de la conducta se va a estudiar desde el punto de vista pericial, por eso se define como un estudio pericial en el que precisamente se analizan, se sintetizan, se concretizan todos los elementos objetivos que son propiamente los indicios y los documentos, para establecer propiamente cuáles son los pliegues dinámicos, que es un pliegue dinámico. Cuando yo voy a disparar un arma de fuego, qué pliegues tengo que hacer para mover mi mano y jalar el gatillo. Cuando yo estoy forcejeando propiamente con la víctima, qué tengo que hacer para poder lastimarlo, qué partes de mi cuerpo y qué articulaciones voy a mover. A eso se refiere con pliegues dinámicos entre los involucrados en el desarrollo del hecho propiamente y su relación con los agentes vulnerantes empleados por los mismos, es decir, entre las armas que yo voy a utilizar y la víctima, todo ese tipo de relación entre movimientos que se involucran entre emisor de la conducta, el que emite el hecho, el que lleva a cabo el hecho delictivo, y la relación con todas aquellas circunstancias o factores que pueden llegar a afectar propiamente al receptor de la conducta empleados por los mismos, por todas estas personas involucradas. Y el objetivo principal finalmente es establecer, identificar o no los datos lesivos. Los datos lesivos son los datos que van a infligir de pronto algún daño en la víctima, y que en algún momento pues también con el afán de lastimar a una víctima, un agresor puede llegar en un momento dado a tener. Entonces propiamente es un estudio pericial en el que vamos a analizar, vamos a sintetizar una serie de elementos objetivos, que pueden ser indicios, que pueden ser documentos, con la finalidad de establecer
despliegues dinámicos entre involucrados, las personas involucradas entre el desarrollo del hecho y la relación con los agentes vulnerantes empleados por los mismos propiamente, con el objetivo de establecer e identificar el intercambio de datos lesivos. Eso es propiamente lo que podríamos llegar a definir como la posición entre emisor y receptor, ¿okay? Entonces las posiciones entre emisores y receptores las vamos a explicar a través de una representación de hechos. Ya dijimos que la palabra correcta no es reconstrucción, sino una representación de hechos acontecidos, ya que estos últimos hechos acontecidos buscan encontrar la verdad jurídica. Ese es el objetivo primordial desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de este posicionamiento emisor-receptor. Precisamente por lo anterior es que es necesario el análisis de los indicios al momento de establecer cómo se llevó a cabo una mecánica de hechos, todo este despliegue dinámico que estamos platicando, cómo se mueven las personas para agredir y cómo se mueven las personas para defenderse, las vamos a estudiar desde el punto de vista pericial, vamos a estudiar las heridas, vamos a estudiar las lesiones, la disposición de ropas o la deposición de ropas, los rasguños, toda esta serie de afecciones, los golpes en la cabeza, los golpes en el cuerpo, los golpes en las extremidades, y todo ello se estudiará desde el punto de vista de las ciencias forenses o periciales. ¿Cuáles son también los materiales, los indicios materiales y materiales, los fácticos, todos aquellos que hemos estudiado a lo largo del curso? ¿Cuáles son los indicios formales? Todo eso se estudia para poder establecer una verdad jurídica desde el punto de vista jurídico y antes desde el punto de vista criminalístico. Ahora vamos a hablar de otro tema que podemos definir como el principio de probidad. Es decir, ¿qué tan ciertas son las cosas? Cuando nosotros vamos a hacer una representación de hechos y lo vamos a probar, ¿qué tan cierto es lo que estoy haciendo? Si es viable, si es cierto, no es cierto, novedoso, no es novedoso. Tengo toda la razón, no quedan lugar a dudas. Esta probidad o este principio de probidad va a referirse propiamente a que parte de los doctrinarios que investigan propiamente cuestiones en torno a la criminalística han sustentado que con base en los principios es que podemos llegar a establecer una verdad o una representación de actos. Y respecto a estos principios podemos referir en primera instancia que la representación de hechos y la probidad son cuestiones que pudieran no necesariamente llevarse de la mano, pero que sí están íntimamente relacionados. Cuando yo voy a representar un acto o voy a representar un hecho, qué tan cierto es o qué tanta veracidad tengo, qué tanta veracidad tendrán las autoridades, qué tan eficaz será el decir que de manera objetiva sí se está representando los hechos tal cual pasaron la realidad para poder llegar a una verdad jurídica. Podemos referir entonces que el principio de probidad se refiere a un principio de certeza. ¿Qué tan cierto es esto? Esto que estoy representando en las conductas, ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿Si se llevó a cabo? ¿Cómo lo puedo probar? ¿Si es cierto todo esto que refieren o no es cierto? En la próxima clase vamos a hablar propiamente de estos principios de certeza, de todos estos postulados, desde el punto de algunos autores como Juventino Montiel Sosa. Y la clase de hoy me interesa mucho que se queden con el tema de la acepción propiamente de que no es reconstrucción de hechos, sino propiamente es una representación de hechos acontecidos. Esa es la primera diferenciación. Hablamos de representación de hechos acontecidos y no reconstrucción de hechos, porque no podemos volver a regresar al pasado. Hablamos también por ahí de la posición víctima-victimario, que va a ser importante que sepamos que solamente este concepto lo podemos aterrizar desde el punto de vista de la balística, como lo referimos con la PGR, hoy Fiscalía General de la República. Hablamos por ahí también de la posición emisor-receptor. En el resto de los delitos también lo deberán referir así. Y todos estos principios que hablamos, o todos estos postulados que hablaremos en un momento dado respecto a los principios de probidad, ¿ok? Con esto podemos terminar la sesión de hoy. Seguiremos hablando el resto de las sesiones de estos principios de probidad y otros temas más interesantes desde el punto de vista criminalístico. Estudien, por favor. Ya saben que estamos cercanos a concluir las fechas. Casi nos acercamos a la evaluación. Seguramente empezaremos nuestras evaluaciones el 12 de junio. Les digo, no es oficial, pero seguramente yo estaré ya citándolos. Ya les daré instrucciones muy precisas para este tema. Tengan una excelente fin de semana. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en acercarse a mí en los canales que ya conocen, ¿ok? Excelente fin de semana, muchachos.